Bueno, queridos amigos, aquí está lo prometido. Estoy con Noel Leal, quien para mí es un privilegio tenerlo acá porque es un elemento que ha venido dando luces entre tanta confusión, entre tanta oscuridad, y que sinceramente, pues, yo creo que nos ha hecho mucha falta. Y lo he invitado porque considero que en este y muchos momentos vamos a tener que escuchar todo, no solamente los trinos que tiene en su cuenta de Twitter, sino también en viva voz estos interesantes análisis. Bienvenido, Noel. Voy a comenzar por lo más urgente. ¿Cómo ves a Venezuela en este momento? Mira, la veo como tengo años viéndola y años intentando decirle a la gente por qué está así. Todavía Venezuela sigue dormida frente a la presión salvaje que le ha puesto la revolución, ¿no? Y sigue dormida frente a esa presión porque la gente simplemente así lo quiso. La gente decidió mentirse y en esa mentira se han sentido felices durante todos estos años. Porque hay una realidad constante de un proceso revolucionario socialista como este, que simplemente va por todo y a por el todo. Es decir, nosotros no tenemos ningún tipo de futuro en un proceso socialista de este tipo, pues en ningún proceso socialista, porque al final todo socialismo mata. El asunto es que el país estaba muy claro frente a esa realidad aún antes de la llegada de Chávez, tanto así que Chávez gana con menos votos de lo que había ganado Lucinchi 15 años antes. Entonces hay un país que no estaba acompañando esa salvajada. Y después el país decidió refugiarse en la mentira propuesta por quien el país también había rechazado. Porque el país ya había rechazado a esa estructura política y a esos voceros de esa estructura política. Pero no, el país decidió seguirlo, sumarse y disfrutar esa mentira. Lamentablemente, mucho país consciente de que era una gran mentira. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Es decir, porque te hablo de mí. Yo fui uno de los que en muchas oportunidades creía que el camino era ir a colocar mi papeleta bueno, ¿qué papeleta? Ir a apretar el botón y que creía que yo estaba eligiendo. Yo pensaba también que los partidos políticos sabían lo que estaban haciendo y confiaban en ese liderazgo. ¿Qué signos viste en esa...? Porque además creo que fuiste uno de los que corrígeme si me equivoco, que preconizaron esto de la inutilidad y la tracalería del Consejo Nacional Electoral. Sí, bueno, lo que pasa es que lo primero es determinar el problema real. El problema real es el problema ideológico, que es lo que la gente decide dejar atrás. Ya en el 98... Disculpa. Se fue la transmisión ya. Ahora sí. Ok. Disculpen. Lo primero era determinar el problema real. El problema real, ya en el 98 yo lo había definido en una frase también. Yo en el 98 explicaba, lamentablemente Venezuela entrará en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Si nosotros no entendemos qué es lo que quiere el enemigo, nosotros no vamos a estar en la capacidad nunca de poder ni de defenderlos, ni de volver a recuperar el país. Hay que entender que el término enemigo es 100% válido. Un país tiene enemigos internos. En nuestro caso, el enemigo interno comandado por la revolución, la cual es altamente multinacional, ha hecho el efecto, tomó el poder y en el poder va subyugando al país. Ok, ese enemigo tiene un componente ideológico, que es lo que le ha dado la legitimidad de acción y el acompañamiento tanto nacional como internacional. Ese componente ideológico es el socialismo. Venezuela es un país que es el país con más partidos inscritos en la Internacional Socialista. Venezuela es un país que ha sido, desde el final del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, ha sido puesto en las vías del socialismo. Ha estado constantemente sumido en un patuque de socialdemocracia con socialcristianismo nada efectivo, que lo que nos puso fue en una situación de peligro. Esa situación de peligro hizo posible que la izquierda carnívora tomara el poder. Ahora vamos de nuevo al 98. En el 98
los dos principales partidos pusieron candidatos totalmente fuera de conexión con la realidad. Acción Democrática había puesto al Farucero, y Copella había puesto a Irene después de que el mismo Copella había matado a Irene, después de que Irene había figurado como candidata de Causa R. Entonces ya ahí se empieza a determinar no la inutilidad de la estructura política, sino la complicidad de esa estructura política. Esa estructura política le asfaltó el camino a Hugo Chávez. Lo tenemos también desde los 90, después del hecho mismo de las intentonas militares de Chávez. Quien destituye a Carlos Andrés son los adecos, no es otra cosa. Son los propios adecos los que acaban con Carlos Andrés, dándole una puñalada muy fuerte a la democracia. Después vamos a las siguientes elecciones, donde quedó claro que había un gran fraude electoral. Caldera no ganó, pero fue la única manera de poder complacer después el futuro, que era indultar a Chávez y llevarlo a la presidencia. Entonces nosotros estamos en un proceso realmente salvaje con respecto a lo que se ha hecho con nuestro país, el cual no es nuevo. Ahora vamos a la inutilidad electoral. Yo en el 2002 intentaba explicarle al país en una frase lo que significa el colaboracionismo. Yo quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Ahí yo estaba intentando explicarle al país que existe un ente, que es la oposición, de la cual formamos parte técnicamente todos, porque el antichavismo es rey en el país. Pero esa oposición tiene una dirigencia que es cómplice y tiene una masa, una base que le gusta comportarse como veletas y no asumir la verdad. Porque esa misma base llega a ridículos tales como que hace 2 años y pico, hicieron de todo por llevar a los cómplices, a los camaradas del gobierno, de nuevo a la Asamblea Nacional. Después de que los llevan a la Asamblea Nacional, enseguida se arrepienten y empiezan a decir, la MUD no me representa. Y después van y le firman un cheque el 16J del año pasado. Antes de llegar allí, por lo que podemos concluir, no podemos confiar en los partidos políticos, definitivamente. Pero ¿tú crees en los partidos políticos como ente, es decir, como un elemento importante, o no podemos creer en los partidos políticos, ni siquiera en cualquiera que emerja en estos momentos? Mira, la respuesta es sencilla. ¿Los partidos políticos son fundamentales en la democracia? ¿Estamos en democracia? No. Ahora vamos al análisis de cada uno de los partidos políticos si es necesario. No es necesario hacerlo de manera individual. Hay que agruparlos en un solo lote. Todos han acompañado esta desgracia electoralmente en su acción, en su dirección política con el país, de manera consciente, estando muy claros los dirigentes de este país que desde el año 2004 quedó certificado académica y científicamente que la ruta electoral era absolutamente inviable. Eso quedó muy claro. Y yo entiendo al ciudadano común que quizá no tuvo acceso a esa información, pero toda la estructura política la tuvo, toda la estructura comunicacional de nivel la tuvo, toda la estructura académica de nivel la tuvo. Y cualquiera que haya sentido la real preocupación por entender que algo estaba mal, ahí estaba el acceso a esa información. Pero la sociedad quiso mentirse, Wilfredo, y eso es lo que estamos pagando. Por supuesto que los partidos son fundamentales, por supuesto que los partidos son importantes, pero la gente debería de tomar palabras sencillas de lo que encuentra en el ideario de cualquier partido político. Lo encuentra filial al socialismo, aléjate. Su propuesta económica es keynesiana, aléjate. Son puntos tan sencillos, tan básicos y tan claros para entender la demagogia y para poder entender lo que se necesita. Y eso hacia el país, hacia donde tiene que despertar para poder elegir qué futuro político. Obviamente que con esta introducción que has dado puedo intuir lo que vas a responder, pero tengo que preguntarte. Por ende, ¿no crees en esta Asamblea Nacional? Y por ende, no lo voy a poner en tus labios, lo dirás tú, Tribunal Supremo de Justicia, tendrás que darme tu opinión en cuanto a su elección, en cuanto a su representación y en cuanto a lo que puede hacer o no puede hacer. Pero ya con lo que dijiste puedo casi predecirlo. Adelante. Bueno, nada vinculado a la Asamblea, nada vinculado a la Asamblea Nacional puede haber dejado un producto sano. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional está constituida por los camaradas del gobierno.
¿Qué nace de la Asamblea Nacional? Nace esa estructura que llaman TSJ legítimo. Como hecho político es algo interesante, pero cada vez que ese TSJ se avala en esta ridícula constitución, o se avala en personajes como Luis Ortega Díaz para poder avanzar en sus decisiones, de una vez está yendo contra lo único fuerte que tiene, que es el hecho político, porque constitucionalmente ese TSJ ni siquiera está constituido con las 32 personas que indica esta constitución absurda. Ese TSJ no puede contar ni siquiera como un mensaje claro y directo, porque la Asamblea Nacional lo que inventó fueron los 13 magistrados que faltaban con sus suplentes, no los 32 magistrados titulares del TSJ. Entonces, no puedes agarrar la Constitución y decir la mitad de estas hojas sí me sirven y la otra mitad no. Entonces, tu situación como hecho político si tuviese validez, si entiendes tu responsabilidad como hecho político. Pero esa responsabilidad la tiras al traste abrigándote en una criminal de lesa humanidad como Luis Ortega Díaz. Y ahí voy. Entonces, dentro de los caminos que le quedan al país, porque ayer yo, creo que fue ayer, sí, el día de ayer yo hice un Periscope donde hablaba y advertía a la población acerca, y lo que me preocupa es porque veo muchos influenciadores y mucha gente de los cuales respeto, haciéndole loas a lo que llaman chavismo crítico. Yo no puedo concebir que el creador de la bestia, que ha comido con la bestia y que además de eso goza del botín de toda esta revolución, venga justamente a castigar a alguien o vaya a sacarnos del problema. ¿Opinas que ellos de alguna manera van a trabajar para restituir la democracia venezolana? Por supuesto que no. Y me parece gente que tiene reales problemas al creer que el chavismo nos salvará del chavismo. Yo llego ya hasta un punto donde pasa más allá de la preocupación natural que puede haber en muchos casos frente a la evidencia del colaboracionismo que quiere mantener esa estructura en el gobierno. Más allá paso a sectores de la población que en su desespero creen que eso es positivo. Es algo muy grave, Wilfredo, porque cala justo en el principio de lo que te comentaba. Como la gente tiene un profundo desconocimiento ideológico, lo cual es responsabilidad de una dirigencia que debió haberle hablado muy, muy claro al país. Como la gente tiene ese profundo desconocimiento ideológico, cree que cualquier payaso, cualquier acción, más allá de las que son directamente vinculadas al chavismo, tiene algo contra el poderío de una tiranía comunista. Si usted no desnuda la estructura de la tiranía comunista con su principal herramienta, que es el socialismo, no vas a poder hacer nada. Entonces, si tú le echas más socialismo al socialismo, lo que tienes es grandes explosiones. Es como la gasolina al fuego. Tú no pagas un incendio de gasolina con gasolina. Bueno, y lo que sucede, Noel, es que en el país estamos viendo movimientos incluso políticos que están asociándose. Por ejemplo, te doy, me imagino que obviamente lo sabe. En Colombia está la gente de Primero Justicia, muchos sectores de Voluntad Popular y lo que llaman el chavismo crítico, que fueron los mismos que yo lo llamo una pelea entre bandas. Es decir, esta gente en algún momento se sintió, lo apartaron del botín. Hubo un grupo de esos ladrones que usurpó el poder y los tienen allá. Estos están buscando recuperar la parte del botín que le corresponde. Pero el hecho es que ellos están en conversaciones, porque de alguna manera se han sentado, por ejemplo, Rodríguez Torres, la fiscal general de la República, y ojo, vamos a traducirlo mejor, el esbirro mayor que mandó a nuestros a estudiantes, a jóvenes, a no tan jóvenes, a viejos, a toda una población disidente a la cárcel y a la muerte.
a la fiscal que avaló la violación de todo derecho humano habido y por haber, y por supuesto la defensora del pueblo que dijo que la tortura era justificable. Es que aquí van a llegar hasta decir que el próximo programa económico lo tiene que hacer Giordani. Mira, esta gente tiene problemas, ¿vale? Y eso es parte de lo que el país tiene que dejar atrás. El país tiene que dejar atrás lo que nos trajo aquí y lo que nos mantiene aquí. Es allí hacia donde el país tiene que direccionar. El país tiene que dejar de oír a esta gente. ¿Cómo es posible, vale? Y es que el principal problema es que le sembraron el cáncer al país desde hace tiempo. Salió Ismael Maizanta García, de repente era el líder de Primero Justicia. Y hicieron que la gente votara por él a la Asamblea Nacional. La gente que votó a la Asamblea Nacional en el 2010, en el 2015, estaba votando por un criminal de lesa humanidad en sus filas. Y después lo lanzaban a gobernador y alcalde, y la gente salía a marcha a aplaudir. Entonces le han hecho demasiado daño a la gente, Wilfredo. Demasiado daño a la gente. Y ten la seguridad que van a seguir haciendo daño. Entonces, ¿en dónde está la respuesta? La respuesta está en el despertar de esa gente. En que esas caretas completas caigan. Y esas caretas no son Julio Borges, Ramos Alú, Luis Florido. No, eso es muchísimo más grande. Y son personajes que no solo se ponen las franelas de partido. Y es hacia allí donde el país tiene que despertar. Tenemos años adormecidos por una estructura de izquierda que adormece para que la izquierda carnívora esclavice. Y es allí hacia donde el país tiene que despertar. Y por eso es que tenemos que pasar de las figuritas y los nombres como tales para entender que tenemos un problema de una ideología criminal que acaba con países. Y eso es lo que nos está pasando. ¿Compartes las ideas del liberalismo de Gloria Álvarez? La guatemalteca, no, sí. no, hay que entender una cosa. Lo digo en esta para reducir un poco más la pregunta. Lo digo porque parte de tus planteamientos en donde es el socialismo una ideología que prácticamente ha sido el caldo de cultivo para que todo esto se dé, y la razón fundamental, siendo un poco, no me gusta llamarme pragmático, pero con los médicos somos así, un poquito resolvemos, mantenemos vivo el paciente, de alguna manera sabemos, o de alguna manera no sabemos, que no va a haber tiempo para o el país no puede darse el lujo de hacer ese cambio ideológico sin un proceso educativo, propagandístico, etcétera, etcétera. Pero ella plantea más o menos algo de lo que tú has dicho, que el socialismo y el contenido populista dentro de las ofertas de los líderes a nuestras poblaciones ha sido lo que ha generado, o lo que ha prácticamente lo que ha dado como resultado pues un fenómeno como este socialismo del siglo XXI, por ejemplo. ¿Estarías de acuerdo con eso? Por supuesto que el socialismo es lo que nos trajo hasta aquí. Eso es una base innegable. Eso no, porque lo que estamos viviendo es socialismo. Simplemente estamos dándole la continuidad a un proceso natural donde el socialismo quiebra todas las instituciones y reblandece al ciudadano. Hace que el ciudadano pierda su fe como individuo, y al perder su fe como individuo se hace dependiente del Estado y después esclavo del Estado. Entonces, esa es una base clásica. Yo sí creo en el desarrollo del individuo. Yo sí creo, por supuesto, en liberar la economía, en hacer que la economía sea el peso y el motor de una nación. Yo sí creo que como una nación responsable tenemos que entender que tenemos una inmensa carga social, la cual tiene que ser atendida. ¿Y cómo se atiende? Brindando los escalones de la equidad necesaria. Nosotros tenemos que entender que no puedes hacer ese cambio, ese switch, sin darle a la sociedad las herramientas para que pase ella también al cambio. Pero lo que también tenemos que entender es que no podemos esperar porque la sociedad cambie para efectuar el cambio. Los cambios generales
que pasan los países en procesos traumáticos dependen exclusivamente de una vanguardia que toma la decisión y avanza, aún al contrario de los deseos del país. Hoy lo estamos viviendo en pro de la destrucción. Hace 60 años lo vivimos en pro de la construcción. Esas son las realidades. Cuando esa vanguardia se decide y avanza y da en los dos aspectos, en el desarrollo del país y en el cuidado de los suyos, en el renacer del espíritu nacional basado en la oportunidad que tiene el individuo para sentir que está haciendo lo correcto por él y por los suyos. Esa es la clave y eso es lo que tiene que darnos el futuro para poder recuperar a Venezuela. ¿Crees, qué escenario plantearías tú? Porque la gente no lo está leyendo porque este sistema no nos permite que tú leas, sería interesantísimo, pero los comentarios, para resumírtelo, van desde expresiones de ¿qué hacemos, por Dios, de ahora? ¿Para dónde vamos a agarrar? ¿Cuál va a ser nuestro futuro? ¿Qué vamos a hacer? Se lo vamos a preguntar ahora a Noel. ¿Cuántos escenarios ves en Venezuela para salir de esta crisis? Ok. ¿O cuáles son las que... Tú seleccionaste bien el final, salir de esta crisis. Salir de esta crisis pasa por un efecto que es el mismo desde el inicio. Es algo que nos grita a todos dentro de nuestro fuero interno y lo tenemos allí clarito. Muchos se quisieron mentir y lo ocultaron. Todos sabemos que esta organización criminal comunista que está en el poder no va a soltar el poder bajo ningún tipo de mecanismo constitucional, democrático. Eso no existe. Y todos lo sabemos desde el principio. Eso es muy importante que cada uno haga esa reflexión para que pueda asumir su mea culpa para encontrar la ruta real. Ahora, ¿dónde está la oportunidad que tiene Venezuela ahora? Yo lo vivo insistiendo, la gente se pone muy necia con respecto a eso, pero es una realidad clara y taxativa. Nosotros como venezolanos tenemos una responsabilidad ante el mundo. Nuestras riquezas han sido usadas para destruir países, para hacer tomas de gobiernos en otros países, para sembrar un proceso realmente criminal de distorsión del pensamiento. Aparte de eso, físicamente ahora estamos haciendo un daño directo con la emigración salvaje que estamos teniendo. Pues. Estamos invadiendo países, y no solo con lo mejor de Venezuela, también con mucha cosa mala que como todos los países del mundo tienen. Entonces, tenemos una inmensa responsabilidad con eso. Pero por primera vez tenemos la oportunidad de contar con un aliado real. Venezuela siempre ha sido vista como una mina, Wilfredo. Es algo que hay que ir a sacar dinero y más nada. Y en los Estados Unidos hemos tenido de manera constante ese tipo de visión para con Venezuela. Pero hoy hay un tipo que le gusta es el negocio. Y le gusta el negocio que se vea bonito. El negocio que traiga gente, movimiento. Y por alguna razón ese tipo ve a Venezuela como algo especial. Como lo que es. Entonces, tenemos un aliado extraordinario hoy allí. Pero si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, no vamos a contar con su necesaria y fundamental ayuda. Ayuda que tiene que ir mucho más allá de un cerco diplomático. Ayuda que tiene que ir mucho más allá de la ayuda que se le está brindando a los venezolanos que han tenido que salir a distintos países. Ayuda real para salir de esto. Hablando de eso, ¿crees que los exiliados pueden hacer algo por Venezuela? ¿O eres de los que piensan que solo los que están en Venezuela pueden? No, por supuesto que todo venezolano, todo el que ame a Venezuela, y ese es el primer, esa es la garantía, o eso es lo que certifica, amar a Venezuela. Amar a Venezuela es entender cuál es nuestra realidad y cuáles son nuestras oportunidades. Entender lo que vale Venezuela y querer ser parte de eso. Construir ese mañana. Y esa construcción de ese mañana son los que están afuera y los que están adentro. Y mucho de lo que está afuera tiene que aprender a organizarse bajo un esquema real. El primero, dejar atrás a todos los que nos mantienen aquí. Es decir, todos los que han venido destiendo de democracia esta desgracia. Quitarles el banquito frente a las representaciones en cada uno de los países donde viven. Mostrarles la verdad de que aquí no existe democracia desde 1999. Mostrarles la realidad de que nunca ha habido oportunidad de salida electoral. Mostrarles la realidad de que ningún tipo de salida
electoral, legislativa, jurídica ha sido posible desde 1999. Y que toda esa estructura política que ha ido a tocar la puerta de cada uno de esos países, manteniendo ese mismo discurso, es corresponsable de nuestra desgracia para poderla dejar atrás. Quizás ese es para mí el principal aporte que tiene que hacer el venezolano que está afuera. Aprender sobre eso, aprender sobre su realidad, más si ya tiene una situación estable en ese país, si es ciudadano de ese país. Si es ciudadano de ese país, busque a su senador y mándele una carta, escríbale, hágase sentir con un mensaje claro y conciso sobre la realidad venezolana. Y ese será el mejor y más importante aporte. Hay muchos exiliados que están, a ver, en el exilio. A mí me tocó yo soy un exiliado forzoso de hace 8 meses para acá, porque era o me iba o el SEBIN me iba a capturar, pues eran las dos alternativas. La segunda no me atrajo mucho, y he podido estudiar más de cerca el movimiento de exiliados venezolanos, y me he dado cuenta que hay un lobby, hay diferentes grupos de personas que son la proyección de la política venezolana en el exterior, y que tienen un financiamiento enorme, posiblemente de estas mismas organizaciones socialistas internacionales, posiblemente del Foro de Sao Paulo, posiblemente de todos los medios, me imagino, internacionales que respaldan la izquierda. Pero lo cierto es que tienen ese recurso y hacen importantes lobbies, especialmente en los principales países donde ellos consideran que puede venir una ayuda, del cual creo que nos estamos refiriendo, porque a buen entendedor, pocas palabras, que si no pasa por la vía política, y esto lo digo con mis palabras, no quiero comprometer porque no es si está en Venezuela, pasa por una vía de fuerza, ¿no? Porque una cosa, creo que ahí estaríamos, o por lo menos te lo he captado, que política no es la salida de Venezuela en este momento. Un hecho político que no tenga que ver con lo electoral, diplomático, democrático, es otra cosa, pero es un hecho político. Entonces, ¿tú crees? Porque una de las discusiones que se plantea, o los debates que se plantean, incluso en los que creen en la vía de fuerza, yo creo en la vía de fuerza, pero yo creo que son las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas las que van a dar al traste con este Frankenstein. ¿Tú crees de verdad que existen las condiciones para que ese fenómeno ocurra en Venezuela, desde lo interno? Es decir, ¿tú visualizarías una salida desde lo interno? La salida tiene dos componentes, y cuando me refiero a la responsabilidad que tenemos los venezolanos, la hablo de los venezolanos con o sin uniforme. Ahora, la Fuerza Armada como institución, eso no existe, porque en Venezuela no existe institución alguna. ¿Qué hay dentro de la Fuerza Armada? Lo mismo que hay en el mundo civil. Venezolanos que queremos decir ya basta. Venezolanos que estamos conscientes de que el país está destruido y que sectores ingentes de nuestra población están siendo esclavizados. Esa es la realidad. Y eso tiene uniforme y no tiene uniforme. Entonces, por supuesto que la reacción interna tiene que tener de ese componente. Al final, todos somos venezolanos. Y eso es lo que importa para que pueda entrar la oportuna ayuda. El venezolano tiene que terminar de comprender su realidad. Su realidad es que está en manos del enemigo interno que no busca otra cosa que la destrucción de la nación en todo sentido para esclavizar al resto. Si eso no lo termina de comprender el venezolano de uniforme y de civil, es en donde está el error. Una vanguardia ya la está entendiendo y esa vanguardia tiene que terminar de identificarse, de nuclearse, más allá de reuniones absurdas y tonterías y generar manifiestos y cualquier cantidad de pendejadas de esas. Tienen que unificarse en una idea que el resto de la sociedad va a entender y va a ir en pro de ella. Y en ese momento las cosas de verdad cambian. Pero
para eso tiene que existir también dentro de esa vanguardia un mensaje claro en cuanto hacia qué es lo que se quiere del país y qué no debe estar en el país. Si el país quiere ser construido, reconstruido bajo esquemas de socialistas, esa vanguardia va a quedar deshecha, porque esos socialistas son cómplices de los suyos. Si el país quiere construirse bajo figuras que no han hecho otra cosa que llevar al país a la trampa electoral constante, ¿qué futuro tiene ese país? Estás trabajándolo con los cómplices de la desgracia. Y es hacia allá, perdona si repito eso, pero es hacia allá, es hacia que el país termine de entender, más allá de las figuras individuales, qué son lo que representan para enfrentar la realidad a la que estamos presos hoy. ¿Vislumbras alguna intervención foránea en el país? Solo si Solo nosotros si nosotros hacemos lo correcto. hacemos lo correcto. ¿Considerarías apoyar un liderazgo político que consolidara ese hacer algo al respecto? ¿Y considerarías que hay fuerzas emergentes? Bueno, ahorita lo acabas de decir, que hay una vanguardia que tal vez... pero dentro de lo que hay en este momento, ¿considerarías a alguien, alguno? Alguien me sopló, creo que te lo vi en una entrevista, en donde no te gusta hablar de personalidades, ni de individualidades, ni nada de eso, pero es inevitable a veces hacer la pregunta, siéntate libre, obviamente no responder, pero ¿considerarías apoyar alguno de esos liderazgos que están en este momento que garantice esa liberación del país y que no sea de índole socialista? Fíjate, Wilfredo, yo pongo una vara alta. Yo reconozco que la vara que yo pongo es alta. Yo no puedo acompañar a nadie que después del 11 de abril haya seguido siendo chavista. Y no puedo aceptar yo, como líder de un proceso, a nadie que después del evidente fraude del 2004 haya empujado al país a votar. Entonces, el país tiene que aprender a reflexionar frente a esa realidad. Y es hacia donde yo creo que el país podrá ir quitando y buscando caras que, si bien en algún momento decidieron acompañar la mentira electoral, quizá vieron una fórmula, vieron una oportunidad más allá de la oportunidad individual, si la supieron explicar, pero en lo particular yo no lo he visto. Entonces, cuando nosotros encontremos y tengamos claro que nada de lo que acompañó al chavismo es positivo para el país y nada de lo que vistió de democracia al chavismo es necesario para liderar el mañana porque no entendió el tamaño del problema en el que estábamos, no creo que alguien que no haya entendido eso vaya a entender la realidad del problema. La realidad del problema es enorme. Es una tiranía comunista, la cual hizo un lobby socialista durante años. Son casi 2 décadas de lobby impuesto a nivel mundial. Entonces, entender esas realidades va más allá de cualquier cosa que haya dicho hasta hace 15 días, mira, vamos a ir a votar. No vale, el país tiene que ser muy claro con eso y tiene que aprender a pasar facturas, sean amigos, sean familiares. El país tiene que entender que ese tipo de gente no es la correcta para liderar. ¿Es la correcta para trabajar? Sí, hay capacidades profesionales, hay capacidades técnicas, individuales, las cuales son necesarias dentro de la estructura, dentro de la carpintería para poder recuperar a la nación. Pero liderarla, en lo particular, yo no lo creo. ¿Te has visto como líder de una organización política? No. ¿Has pertenecido a algún partido político antiguamente? Ninguno. Sí impulsé y busqué fórmulas durante toda esta desgracia revolucionaria. He impulsado fórmulas donde vi oportunidades, vi despertares, vi acciones correctas, acciones que de repente perdieron el norte, pero nunca vinculadas a la estructura política tradicional.
para finalizar, Noé, ¿qué mensaje le daría a todos estos venezolanos, incluyéndome, a todos los que estamos en esta misma lucha para liberar a Venezuela de esta apocalíptica desgracia? El mensaje es el mismo. El mensaje es despertar, escuchar en el fuero interno nuestra realidad, entender la dimensión del problema para poder aceptar la cura. Si nosotros no entendemos la dimensión del problema, no vamos a entender jamás cómo vamos a salir de ello. Y lo más importante, aunque no lo crean, muy importante, cómo enfrentar el mañana. Ese enemigo interno ha quedado preparado y con muchísimo dinero y con estructura infiltrada en toda la nación y en el mundo. Va a hacer mucho daño mañana. Por eso es que es tan importante el mensaje ideológico claro y contundente, que se identifiquen las ideas que son dañinas a la sociedad, porque todo portador de esa idea viene a hacer daño. Por lo tanto, no puede formar parte de la estructura de dirección de la nación. Nadie está diciendo tiene que ser execrado ni quemado. No, no, no. Es que no tiene que ser parte de la estructura de dirección de la nación. No puede. Y esa es la clave para poder encontrar la salida y el mañana. ¿Eres optimista, Noel, Mucho. por esto? Mucho. Venezuela lo vale, Venezuela es el mejor motor, es el mejor impulso para ser optimista y para entender que ahí está mira, la vida está allí, vale, es Venezuela. Es Venezuela. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y en muchas cosas en las que has dicho. Mira, no sé si quieras decir algo más. Aquí te leo, te voy a leer un poco lo que dice la gente. Además que ese sentido ha sido muy receptiva con esta invitación. Noel tiene muchísimos seguidores. Bueno, que además de eso se expresan muy bien de él y eso me agrada. Por supuesto, uno no es monedita de oro, Noel. Y generalmente los que se expresan mal, más bien lo que te hacen es un favor, porque que no se expresen mal de mí algunas personas, más bien me preocupa. Te perdí, no te escuché nada del último comentario. Te decía que mucha gente se expresa bien, otra gente se expresa mal. La gente que se expresa mal, sobre todo los mensajes que emites o que emito, las que se expresan mal, pues se los agradezco, porque incluso me ayudan a saber que estamos por lo menos marcando un camino y que vamos yendo hacia un destino que inexorablemente yo creo que es el mismo. A veces no nos ponemos de acuerdo en la forma. He visto muchos egos en esta lucha. He visto, bueno, he palpado porque como verás, los médicos necesariamente es una cuestión que aunque tengan mucho ego tienen que trabajar en equipo, especialmente los que estamos en quirófano, porque tenemos que tener siempre un equipo que respalde el anestesiólogo, la enfermera, la circulante, el cirujano ayudante, etcétera, etcétera, y cuando estamos en emergencia igual, y tenemos que estar preguntando. Entonces entendemos este trabajo en equipo. Y créeme, cuando como venezolano, no como profesional, como venezolano, me ha tocado intentar formar equipos, ha sido una labor prácticamente imposible, porque los egos están más arriba que los intereses nacionales. Así que ojalá que podamos, cuenta con nosotros también, bueno, conmigo, este Periscope también es tuyo, y de verdad vamos a seguirte en la medida de lo posible, pues, para seguir nutriendo pienso que eres un elemento valioso dentro de esta lucha y bueno. Muchas gracias, Wilfredo. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego. Saludos.